La noche del 15 de octubre de 1971 cambió para siempre la pequeña ciudad de San Rafael. Era una noche aparentemente ordinaria cuando la familia Milley se sentó a cenar en su hogar ubicado en la calle Esperanza 247. Roberto Milley, de 45 años, trabajaba como contador en la empresa textil local, mientras que su esposa Carmen, de 42 años, se dedicaba al hogar y cuidaba de sus 3 hijos, Ana de 16 años, Miguel de 14 y la pequeña Sofía de apenas 8 años. Nadie podía imaginar que esa cena familiar sería la última vez que alguien los vería con vida. «Papá, ¿puedo ir mañana al cine con mis amigas?», preguntó Ana mientras servía el puré de papas en los platos. Su padre, Roberto, levantó la vista del periódico que estaba leyendo y sonrió. «Claro, mi amor, pero asegúrate de estar en casa antes de las 9», respondió con esa voz cálida que caracterizaba sus conversaciones familiares. Carmen, desde la cocina, gritó, «Y no olvides llevar el suéter azul. Está haciendo frío por las noches». La casa estaba llena de esos sonidos cotidianos que hacen que un hogar sea realmente un hogar. El tintineo de los cubiertos, las risas de los niños, el aroma del guiso de lentejas que Carmen había preparado con tanto cariño. Miguel, el hijo del medio, siempre el más inquieto de la familia, no podía quedarse quieto en su silla. «Mamá, ¿por qué siempre tenemos que comer lentejas los viernes?», se quejó haciendo gestos exagerados de disgusto. Carmen salió de la cocina, secándose las manos con el delantal floreado que Roberto le había regalado en su aniversario. «Porque son nutritivas y porque es lo que hay», jovencito respondió con una sonrisa traviesa. «Además, tu abuela solía decir que las lentejas traen buena suerte». Roberto soltó una carcajada y agregó, «Bueno, esperemos que funcione, porque necesitamos toda la suerte del mundo para lidiar contigo». La pequeña Sofía, sentada en su silla especial con cojines para alcanzar la mesa, jugaba con su muñeca favorita mientras comía. «Mira, mamá, Rosita también quiere cenar», dijo acercando la muñeca a su plato. Carmen se acercó y le dio un beso en la frente. «Entonces dale un poquito de tu cena, pero asegúrate de que tú también comas bien». La niña asintió solemnemente y comenzó a hacer como si alimentara a su muñeca. «Rosita dice que la comida está muy rica», anunció con la seriedad que solo pueden tener los niños de 8 años. Toda la familia se rió, y por un momento, el tiempo pareció detenerse en esa imagen perfecta de felicidad doméstica. Pero algo extraño comenzó a suceder esa noche. Alrededor de las 8:30 p.m., cuando normalmente la familia terminaba de cenar y se preparaba para ver televisión, los vecinos comenzaron a notar un silencio inusual en la casa de los Milley. María González, la vecina de al lado, estaba regando sus plantas en el jardín cuando se dio cuenta de que las luces de la casa estaban encendidas, pero no se escuchaba ningún sonido. «Qué raro», murmuró para sí misma. «Siempre se escucha la televisión a esta hora». Decidió no darle importancia y continuó con sus quehaceres, sin saber que estaba siendo testigo del inicio de uno de los misterios más perturbadores de la historia del pueblo. A la mañana siguiente, cuando el cartero, don Ernesto Ramírez, llegó a entregar la correspondencia, notó que el periódico del día anterior seguía en la entrada. Esto le pareció extraño, porque Roberto siempre salía temprano a recoger el periódico antes de irse al trabajo. «Buenos días, señor Milley», gritó desde la puerta, pero no obtuvo respuesta. Tocó el timbre varias veces, pero nadie acudió. «Señora Carmen, está todo bien», insistió, pero el silencio era la única respuesta. Preocupado, don Ernesto decidió ir a la comisaría local para reportar lo que consideraba una situación anormal. El comisario Héctor Morales, un hombre de 50 años con más de 20 años de experiencia en la fuerza policial, inicialmente no le dio mucha importancia al reporte. «Probablemente salieron de viaje y se olvidaron de avisarle», dijo a don Ernesto mientras terminaba de tomar su café matutino. «Usted sabe cómo son estas familias. A veces se van de fin de semana y no le dicen a nadie», pero don Ernesto insistió. «Comisario, yo conozco a la familia Milley desde hace 15 años.
Roberto nunca se va sin decirme que no entregue el correo. Algo no está bien. La insistencia del cartero finalmente convenció al comisario de que valía la pena investigar. Cuando el comisario Morales y su asistente, el cabo Jiménez, llegaron a la casa de los Mili alrededor del mediodía, todo parecía normal desde el exterior. La casa de 2 pisos, pintada de color amarillo con postigos blancos, se veía igual que siempre. El jardín estaba bien cuidado. El auto familiar, un Falcon verde del 69, estaba estacionado en la entrada. Le dije que todo estaba bien, comentó el cabo Jiménez. Pero cuando tocaron la puerta y no obtuvieron respuesta, el comisario comenzó a preocuparse. Señor Mili, soy el comisario Morales. Está todo bien, gritó mientras tocaba la puerta con más fuerza. El silencio que siguió fue tan profundo que incluso los pájaros parecían haber dejado de cantar. Decidieron dar la vuelta a la casa para ver si podían encontrar alguna pista. La puerta trasera estaba cerrada con llave, pero una ventana de la cocina estaba ligeramente abierta. Cabo, ayúdeme a entrar por aquí, ordenó el comisario. Pero señor, ¿no necesitamos una orden judicial?, preguntó Jiménez. Esto es una situación de emergencia, cabo. Si hay personas en peligro, tenemos que actuar con cierta dificultad. Ambos policías lograron entrar a la casa a través de la ventana de la cocina. Lo que encontraron los dejó completamente desconcertados. La mesa del comedor estaba puesta para 5 personas, con los platos sucios como si hubieran terminado de cenar. Los cubiertos estaban colocados sobre los platos, las servilletas dobladas junto a cada lugar, y en el centro de la mesa había una fuente con restos de lo que parecía ser un guiso de lenteja. Mire esto, comisario, dijo el cabo, señalando hacia la cocina. Hay una olla en el fuego, pero está apagada. El comisario se acercó y levantó la tapa. El contenido estaba frío y tenía una capa de grasa solidificada en la superficie. Esto ha estado aquí por horas, tal vez toda la noche, murmuró pensativo. Recorrieron toda la casa habitación por habitación. En la sala, la televisión estaba apagada, pero había un programa de variedades marcado en el periódico de la noche anterior. Los sillones estaban en su lugar, sin signos de lucha o disturbio. Comisario, venga a ver esto, llamó el cabo desde el pasillo. Había encontrado algo que los desconcertó aún más. Los zapatos de toda la familia estaban perfectamente alineados junto a la puerta principal, como si cada miembro de la familia se los hubiera quitado ordenadamente antes de. ¿Antes de qué? Esto es muy extraño, murmuró el comisario. ¿Quién se quita los zapatos para desaparecer? En el dormitorio principal, la cama estaba tendida y la ropa de Roberto estaba doblada sobre una silla, como si se hubiera preparado para cambiarse después de la cena. En el tocador de Carmen, sus joyas más valiosas seguían en su lugar, incluyendo el collar de perlas que había heredado de su madre. Si hubiera sido un robo, se habrían llevado estas cosas, observó el comisario. En la habitación de Ana, todo estaba en orden, los libros escolares sobre el escritorio, la ropa colgada en el armario, y en la mesita de noche, una revista de moda abierta en una página sobre peinados para adolescentes. La habitación de Miguel mostraba el típico desorden de un chico de 14 años, ropa tirada en el suelo, cómics esparcidos sobre la cama, y un modelo de avión a medio armar en el escritorio. Pero lo que más llamó la atención fue una hoja de papel en su escritorio con una tarea de matemáticas empezada, pero no terminada. Mire la fecha, comisario, señaló el cabo. La tarea es para el 16 de octubre, o sea, para hoy. Es como si hubiera estado haciendo los deberes cuando algo los interrumpió en el cuarto de la pequeña Sofía. La cama estaba perfectamente arreglada, con sus muñecas dispuestas en orden sobre la almohada, como si alguien las hubiera colocado ahí con cuidado. El comisario Morales salió de la casa completamente perplejo. En sus 20 años de servicio, nunca había visto algo así. Cabo, esto no es un secuestro normal, le dijo a Jiménez mientras se dirigían al auto patrulla. No hay signos de lucha, no falta dinero ni objetos de valor. El auto está en la entrada. Es como si hubieran simplemente
Desaparecido, decidieron regresar a la comisaría para hacer las llamadas correspondientes y comenzar una investigación formal. Necesitamos hablar con todos los vecinos. Comisario, sugirió el cabo. Alguien debe haber visto algo. La noticia de la desaparición de la familia Milley se extendió por San Rafael como un reguero de pólvora. Para el final del día, había una multitud de curiosos congregados frente a la Casa Amarilla. Las teorías más descabelladas comenzaron a circular. Que habían sido secuestrados por extraterrestre, que Roberto había tenido problemas con la mafia, que Carmen había descubierto un terrible secreto y habían tenido que huir. Yo siempre supe que algo raro pasaba en esa casa, comentaba la señora Pérez, aunque todos sabían que era la primera vez que mencionaba algo así. Los veía muy unidos, demasiado unidos para ser normal, añadía con aire de conocedora. La investigación oficial comenzó al día siguiente. El comisario Morales trajo refuerzos de la capital provincial, incluyendo a un detective especializado en casos de personas desaparecidas. El detective Raúl Santander, un hombre delgado de unos 40 años con experiencia en casos similares, llegó en el primer tren de la mañana. Comisario, necesito que me cuente todo desde el principio, dijo mientras encendía un cigarrillo. Cada detalle, por insignificante que parezca, puede ser importante. Morales le relató todo lo que habían descubierto, desde el reporte del cartero hasta el estado en que encontraron la casa. ¿Interrogaron a los vecinos?, preguntó Santander. Sí, pero nadie vio nada fuera de lo común, respondió Morales. La señora González, la vecina de al lado, dice que notó que estaba muy silencioso, pero pensó que tal vez se habían ido a dormir temprano. Santander tomó notas meticulosamente. Y el vecino del otro lado, los señores Ruiz, estaban visitando a su hija en Buenos Aires. Regresaron esta mañana y se enteraron de lo que pasó. El detective asintió pensativo. Necesito hablar con todos los que tuvieron contacto con la familia en los días previos a la desaparición. El primer interrogatorio fue con don Ernesto, el cartero. Detective, yo conocía muy bien a la familia Milley, comenzó nerviosamente. Roberto siempre me saludaba cuando pasaba por la mañana. Carmen me invitaba a un café cuando llovía mucho. Los niños eran muy educados, especialmente Ana, que siempre me preguntaba por mi familia. Santander lo interrumpió. Notó algo diferente en los días antes de la desaparición. ¿Algún comportamiento extraño? Don Ernesto se quedó pensando un momento. Ahora que lo menciona, sí. El jueves, Roberto parecía preocupado por algo. Cuando le entregué el correo, apenas me saludó. Eso no era normal en él. ¿Recuerda si había alguna carta o paquete especial ese día?, preguntó Santander. Sí, había una carta certificada, respondió don Ernesto. Venía de Buenos Aires, de alguna oficina gubernamental. Roberto tuvo que firmar para recibirla, y cuando la abrió, su cara cambió completamente. Se puso muy pálido. El detective anotó esto con particular interés. ¿Pudo ver de qué oficina venía exactamente? No, detective, pero era un sobreoficial, de esos con el escudo nacional. Roberto la guardó rápidamente en su bolsillo y entró a la casa sin decir nada más. La siguiente entrevista fue con María González, la vecina de al lado. Señora González, cuénteme todo lo que recuerda sobre la noche del 15 de octubre, comenzó Santander. La mujer, de unos 60 años, parecía nerviosa. Bueno, como le dije al comisario, esa noche estaba regando mis plantas cuando noté que estaba muy silencioso en la casa de los Milley. Normalmente se escuchaba la televisión o las voces de los niños. Santander la presionó. ¿A qué hora exactamente notó este silencio? Debe haber sido alrededor de las 8:30 o 9:00 p.m. Yo siempre riego las plantas después de la novela de las 8:00. ¿Vio algún auto extraño en la calle esa noche? Ahora que lo pregunta. Sí. Había un auto negro estacionado al final de la cuadra. No lo había visto antes, respondió María. Pero no pensé que fuera importante. A veces los parientes de los vecinos estacionan por aquí. Santander se inclinó hacia adelante. ¿Puede describir el auto? Recuerda, la patente era un auto grande, tal vez un Torino o algo así. Estaba muy oscuro,
así que no pude ver bien la patente. Pero estoy segura de que no era de por aquí. Esta información nueva hizo que el detective sintiera que finalmente tenía una pista concreta. El interrogatorio con el patrón de Roberto en la textil también reveló información interesante. Señor Moreno, ¿cómo se comportaba Roberto Mili en el trabajo durante los días previos a su desaparición?, preguntó Santander. Carlos Moreno, el gerente de la empresa, se ajustó los anteojos antes de responder. Roberto era nuestro contador más confiable. Llevaba con nosotros casi 10 años y nunca había tenido problema. Pero la semana pasada empezó a actuar de manera extraña. Santander tomó notas. Extraño de qué manera. Llegaba temprano y se quedaba hasta tarde, revisando los libros contables una y otra vez. Cuando le pregunté si todo estaba bien, me dijo que había encontrado algunas irregularidades en las cuentas. ¿Qué tipo de irregularidades?, insistió el detective. No me dio detalles específicos, pero mencionó que había dinero que no cuadraba. Dijo que necesitaba más tiempo para investigar antes de hacer un reporte oficial. Moreno se quedó callado un momento. Detective, cree que Roberto descubrió algo que no debía. Esta empresa ha estado funcionando durante 30 años sin problemas. Santander no respondió directamente, pero anotó que necesitaba revisar los libros contables de la empresa. Señor Moreno, necesito que me facilite acceso a todos los documentos financieros que Roberto estaba revisando. Mientras tanto, el comisario Morales organizó una búsqueda exhaustiva de los alrededores de San Rafael. Grupos de voluntarios recorrieron los campos, los bosques cercanos, e incluso dragaron el pequeño río que pasaba por las afueras del pueblo. Si los encontramos, probablemente no será una buena noticia, le confió a su esposa esa noche. 5 personas no desaparecen así como así. Algo terrible debe haber pasado, pero después de 3 días de búsqueda intensiva, no encontraron ni rastro de la familia Mili. Era como si la tierra se los hubiera tragado. El 4.º día de la investigación, Santander estaba revisando los documentos financieros de la textil cuando hizo un descubrimiento alarmante. Comisario, venga a ver esto, gritó desde la oficina improvisada que habían montado en la comisaría. Roberto tenía razón. Hay dinero que no cuadra. Mucho dinero. Los libros mostraban discrepancias significativas. Facturas falsas, pagos duplicados y transferencias a cuentas que no existían. Alguien ha estado robando de la empresa durante meses, tal vez años, explicó Santander. Y Roberto lo descubrió. ¿Cuánto dinero estamos hablando?, preguntó Morales. Hasta ahora he encontrado irregularidades por más de 200,000 pesos. Es una fortuna para los estándares de 1971. Santander siguió revisando los documentos. Mire esto, comisario. Esta firma en las autorizaciones de pago. No es de Roberto. Morales se acercó a examinar los papeles. ¿Está seguro? Completamente. He comparado con otras firmas auténticas de Roberto. Alguien más ha estado falsificando su firma para autorizar estos pagos irregulares. La investigación tomó un nuevo rumbo cuando decidieron interrogar a todos los empleados de la textil. El primero en ser cuestionado fue Fernando Vega, el asistente administrativo de Roberto. Señor Vega, ¿sabía que Roberto estaba investigando irregularidades en los libros contables?, preguntó Santander. Vega, un hombre de unos 35 años, parecía extremadamente nervioso. Sí, me mencionó algo, pero no entró en detalles, respondió evasivamente. Roberto siempre era muy meticuloso con las cuentas. Decía que cada peso tenía que estar en su lugar. Santander notó que Vega estaba sudando a pesar de que hacía frío en la oficina. ¿Usted tenía acceso a los libros contables?, continuó el detective. Sí, yo ayudaba a Roberto con el papeleo. Él me enseñó cómo llevar los registros. Vega se movía incómodamente en su silla. ¿Ha notado algo extraño en los últimos meses? ¿Algún documento que no debería estar ahí? No. Detective, yo solo hacía lo que Roberto me decía, but something in his voice suggested he was hiding something. Santander decided to presarder. Señor Vega, ¿dónde estaba usted la noche del 15 de octubre? En mi casa, con mi familia. Cenamos temprano y nos fuimos a dormir.
Pero cuando Santander verificó la coartada de Vega, encontró inconsistencias. Su esposa inicialmente confirmó que había estado en casa toda la noche, pero cuando la interrogó por separado, comenzó a dudar. Ahora que lo pienso, Fernando salió después de cenar. Dijo que tenía que hacer unos mandados, admitió la señora Vega. ¿A qué hora salió y a qué hora regresó?, preguntó Santander. Salió alrededor de las 8:00 p.m. y regresó muy tarde, cerca de la medianoche. Llegó muy agitado, como si hubiera estado corriendo. Esta nueva información hizo que Vega se convirtiera en el principal sospechoso. Cuando confrontaron a Vega con la contradicción en su coartada, finalmente se quebró. Está bien, gritó con lágrimas en los ojos. Sí, estuve en la casa de Roberto esa noche, pero no los maté. Tiene que creerme. Santander y Morales se miraron. Cuéntenos exactamente qué pasó, ordenó el detective. Vega respiró profundamente antes de comenzar su confesión. Roberto me había descubierto. Sabía que yo había estado tomando dinero de la empresa. Esa noche fui a su casa para suplicarle que no me denunciara. Tengo una familia. Necesitaba ese dinero para pagar las deudas médicas de mi hijo. ¿Qué pasó cuando llegó a la casa?, preguntó Morales. Toqué la puerta y Roberto me hizo pasar. Toda la familia estaba cenando. Me invitaron a sentarme, pero yo estaba muy nervioso. Le dije a Roberto que necesitaba hablar con él en privado. Vega se cubrió la cara con las manos. Nos fuimos a su estudio y le confesé todo. Le dije que había estado falsificando su firma para autorizar pagos a cuentas falsas. Él se puso muy enojado, pero también parecía triste. Me dijo que me había considerado como un hermano. ¿Qué pasó después?, insistió Santander. Roberto me dijo que tenía que pensar en qué hacer, que tal vez podríamos encontrar una manera de solucionar esto sin involucrar a la policía si yo devolvía el dinero. Vega levantó la vista. Pero entonces apareció Carmen. Había estado escuchando desde la puerta. Estaba furiosa. Empezó a gritarme, diciendo que yo había traicionado la confianza de su esposo, que había puesto en peligro el futuro de sus hijos. La tensión en la sala de interrogatorios era palpable. Carmen me dijo que iba a llamar a la policía inmediatamente, continuó Beck. Yo le supliqué que no lo hiciera, que mi familia se quedaría en la ruina. Pero ella ya había decidido. Fue hacia el teléfono y comenzó a marcar. Santander se inclinó hacia adelante. ¿Qué hizo usted entonces? Yo la detuve. Le quité el teléfono de las manos. No quería lastimarla, solo quería que me escuchara. Vega comenzó a llorar. Pero ella empezó a gritar, y entonces aparecieron los niños. Ana, Miguel y la pequeña Sofía. Todos estaban asustados, preguntando qué pasaba. Fernando, necesito que me diga exactamente qué pasó después, dijo Santander con voz firme. Roberto intentó calmar a su esposa, pero ella seguía gritando que yo era un ladrón, que había traicionado a su familia. Los niños estaban llorando. Era un caos total. Vega se quedó en silencio por un momento. Entonces Carmen me amenazó. Dijo que no solo me denunciaría por robo, sino que se aseguraría de que todos en el pueblo supieran lo que había hecho. Dijo que destruiría mi reputación y la de mi familia. La confesión estaba tomando un giro más oscuro. Fue entonces cuando decidió hacerles daño, preguntó Morales. No, yo nunca quise lastimar a nadie, protestó Vega. Pero tenía mucho miedo. Mi vida, mi familia, todo estaba en peligro. Así que les dije que si me denunciaban, yo les contaría a todos sobre los secretos de Roberto. Santander frunció el ceño. ¿Qué secretos? Roberto no era tan honesto como parecía. Yo había visto documentos que sugerían que él también había estado tomando dinero de la empresa, pero de manera más sofisticada. Tenía cuentas bancarias secretas, inversiones que no podía explicar con su salario. Esta revelación sorprendió a los investigadores. ¿Está diciendo que Roberto también era culpable de malversación?, preguntó Santander. Sí, pero él era mucho más inteligente que yo. Había estado haciéndolo durante años, pequeñas cantidades que nadie notaría. Yo solo imité sus métodos, pero fui descuidado. Vega se limpió las lágrimas.
Cuando le dije esto a Carmen, ella se puso histérica. Gritó que yo era un mentiroso, que su esposo jamás haría algo así. Pero Roberto se quedó muy callado. Sabía que yo tenía razón. ¿Qué pasó después de esta revelación?, preguntó Morales. Roberto finalmente habló. Admitió que había estado tomando dinero, pero dijo que lo había estado guardando para asegurar el futuro de sus hijos. Dijo que planeaba devolverlo todo eventualmente. Vega suspiró profundamente. Carmen no podía creerlo. Su mundo perfecto se estaba desmoronando. Empezó a culparme por haber corrompido a su esposo, por haber traído esta desgracia a su familia. La tensión en la sala de interrogatorios continuaba aumentando. Fernando aún no nos ha dicho qué pasó con la familia, insistió Santander. Necesitamos saber la verdad completa. Vega se quedó en silencio por varios minutos antes de continuar. Después de que Roberto admitió su culpabilidad, Carmen se quebró completamente. Empezó a hablar sobre el honor de la familia, sobre cómo no podía vivir con la vergüenza. Dijo que prefería morir antes que enfrentar el escándalo. Los investigadores se miraron con preocupación. ¿Qué hizo exactamente? Carmen fue a la cocina y regresó con un frasco de pastilla. Dijo que eran las pastillas para dormir que el doctor le había recetado para su insomnio, relató Vega con voz temblorosa. Empezó a hablar sobre cómo toda la familia podía descansar en paz juntos. Roberto trató de quitarle las pastillas, pero ella ya había tomado varias. Les dijo a los niños que todo iba a estar bien, que solo necesitaban tomar una medicina especial. La confesión estaba tomando un giro trágico que nadie había anticipado. ¿Los niños tomaron las pastillas?, preguntó Morales con horror. Ana se dio cuenta de que algo estaba mal e intentó detener a su madre, pero Carmen ya había puesto las pastillas en el postre que había preparado. Era flan, el postre favorito de los niños. Vega se cubrió la cara con las manos. Roberto estaba desesperado, tratando de hacer que Carmen entrara en razón, pero ella ya había perdido la cordura. Siguió hablando sobre el honor familiar y sobre cómo era mejor morir con dignidad que vivir en la vergüenza. ¿Qué hizo usted mientras todo esto pasaba?, preguntó Santander. Yo estaba paralizado. No sabía qué hacer. Intenté convencer a Carmen de que encontraríamos otra solución, pero ella ya había tomado su decisión. Dijo que prefería que sus hijos murieran inocentes a que crecieran sabiendo que su padre era un ladrón. Vega comenzó a sollozar. Miguel y la pequeña Sofía no entendían lo que estaba pasando. Comieron el flan porque su mamá se los pidió. Ana se negó, pero Carmen la forzó a comerlo. ¿Roberto también comió el flan envenenado?, preguntó Morales. Al principio se negó, pero cuando vio que sus hijos comenzaban a marearse, se dio cuenta de lo que había hecho Carmen. Ella le dijo que si realmente los amaba, se uniría a ellos en la muerte, que era la única manera de mantener el honor familiar intacto. Vega se quedó en silencio por un momento. Roberto me miró con tanto odio. Me dijo que yo había destruido a su familia, que la sangre de sus hijos estaría en mis manos para siempre. Entonces tomó el flan y se lo comió. Los investigadores estaban horrorizados por la confesión. ¿Todos murieron esa noche?, preguntó Santander. Carmen fue la primera en colapsar. Había tomado muchas pastillas antes de ponerlas en el postre. Los niños comenzaron a quedarse dormidos uno por uno. Roberto luchó contra el veneno por más tiempo, pero finalmente también sucumbió. Vega se limpió las lágrimas. Yo me quedé ahí, viendo cómo moría toda la familia. No sabía qué hacer. Estaba en shock total. ¿Dónde están los cuerpos?, Fernando preguntó Morales con voz firme. Los llevé al bosque. Cavé una fosa profunda cerca del río. Pensé que si los encontraban, parecería que habían muerto en un accidente. Vega levantó la vista. Pero antes de enterrarlos, Carmen recuperó la conciencia por un momento. Me agarró la mano y me dijo que le prometiera que nunca le diría a nadie la verdad sobre Roberto, que quería que la gente recordara a su esposo como un hombre honesto. Esta petición final añadió otra capa de complejidad a la tragedia. ¿Por qué organizó la escena en la casa para que pareciera que habían desaparecido?, preguntó Santander.
Pensé que si parecía que habían desaparecido misteriosamente, nadie investigaría demasiado profundo. Limpié la cocina, lavé los platos del postre, y dejé todo como si hubieran terminado de cenar normalmente. Vega suspiró profundamente. Quité los zapatos de todos y los puse junto a la puerta para que pareciera que habían salido voluntariamente. Pensé que así la investigación se enfocaría en buscarlos vivos en lugar de investigar un posible asesinato. El comisario Morales se levantó bruscamente de su silla. Llevamos días buscándolos por todas partes. ¿Tiene idea del sufrimiento que ha causado a toda la comunidad? Vega asintió con la cabeza gacha. Lo siento mucho. Nunca quise que las cosas terminaran así. Solo quería proteger a mi familia, pero terminé destruyendo otra. Santander tomó notas meticulosamente. Fernando, necesitamos que nos lleve exactamente al lugar donde enterró los cuerpos. Y necesitamos que nos cuente si hay algún otro detalle que haya omitido. Hay algo más, admitió Vega después de un largo silencio. Antes de morir, Roberto me dio algo. Era una llave pequeña, de una caja de seguridad. Me dijo que adentro había documentos que probarían que él había estado planeando devolver todo el dinero que había tomado. Quería que su familia supiera que no era un ladrón común. Vega sacó la llave de su bolsillo. La he llevado conmigo todos estos días. No sabía qué hacer con ella. Esta revelación añadió otra dimensión a la tragedia de la familia Mill. Con la confesión de Vega, el caso parecía estar resuelto, pero los investigadores sabían que necesitaban encontrar los cuerpos para confirmar la historia. Al día siguiente, Vega los guió hasta un área boscosa a unos 5 kilómetros del pueblo. Fue aquí, dijo, señalando hacia un grupo de árboles cerca del río. Cavé la fosa detrás de ese roble grande. El equipo forense, que había venido desde la capital, comenzó a excavar mientras Vega observaba desde lejos, custodiado por 2 policías. Después de varias horas de excavación, encontraron los restos de la familia Mill. Los cuerpos estaban en posición fetal, como si hubieran sido colocados con cuidado en lugar de simplemente arrojados a la fosa. Vega los trató con respeto, incluso en la muerte, observó el forense. Esto es consistente con su historia de que no los mató intencionalmente. Los restos fueron transportados al pueblo para realizar las autopsias correspondientes, aunque el estado de descomposición hacía difícil determinar la causa exacta de muerte. La noticia de la confesión de Vega y el hallazgo de los cuerpos conmocionó al pueblo de San Rafael. No puedo creer que Fernando haya estado viviendo entre nosotros todos estos días, sabiendo lo que había pasado, comentaba la señora Pérez en el almacén. Yo lo vi en misa el domingo pasado, rezando como si nada hubiera pasado. El padre José, el sacerdote del pueblo, también estaba profundamente afectado. Fernando venía a confesarse regularmente, pero nunca mencionó nada sobre la familia Mill. Debe haber estado cargando con una culpa terrible. Mientras tanto, el detective Santander investigó la caja de seguridad que Roberto había mencionado. Estaba ubicada en el Banco Provincial, y efectivamente contenía documentos que mostraban que Roberto había estado planeando devolver gradualmente el dinero que había tomado. Miren esto, le dijo a Morales mientras revisaba los papeles. Roberto había calculado que en 2 años podría haber devuelto todo sin que nadie se diera cuenta. Incluso tenía un plan para crear una bonificación ficticia que justificaría el dinero extra. Esto pintaba un cuadro diferente de Roberto, no como un ladrón común, sino como un padre desesperado que había cometido un error y trataba de enmendar. También había cartas en la caja de seguridad, dirigidas a cada miembro de su familia. La carta para Carmen decía: mi querida esposa, si estás leyendo esto, significa que mi secreto ha salido a la luz. Quiero que sepas que cada peso que tomé fue pensando en asegurar el futuro de nuestros hijos. Sé que no hay excusa para lo que hice, pero espero que algún día puedas perdonarme. Las cartas para los niños expresaban sentimientos similares, pidiendo perdón y explicando que todo lo que había hecho era por amor a su familia. El juicio de Fernando Vega comenzó 3 meses después. El fiscal argumentó que, aunque Vega no había matado directamente a la familia Mill,
Sus acciones habían sido la causa directa de sus muertes. El acusado creó la situación que llevó a Carmen Miley a tomar la decisión desesperada de envenenar a su familia, argumentó el fiscal. Sin su chantaje y extorsión, esta tragedia nunca habría ocurrido. La defensa, por su parte, argumentó que Vega había sido víctima de sus propias circunstancias desesperadas y que nunca había intentado causar daño a nadie. El testimonio de Vega durante el juicio fue desgarrador. Cada noche veo sus caras, declaró entre lágrimas. Veo a la pequeña Sofía preguntando por qué tenía que tomar esa medicina. Veo a Ana tratando de proteger a sus hermanos menores. Veo a Miguel sin entender por qué su mamá actuaba tan extraño. La sala del tribunal estaba en silencio absoluto mientras Vega continuaba su testimonio. Roberto me miró con tanto odio antes de morir. Me dijo que yo había destruido lo único bueno en su vida. Esas palabras me perseguirán hasta el día de mi muerte. Los familiares de la familia Miley, que vinieron desde otras ciudades para el juicio, expresaron sentimientos encontrados. Fernando destruyó nuestra familia, dijo la hermana de Carmen. Pero también siento lástima por él. Es evidente que nunca quiso que las cosas terminaran así. El hermano de Roberto fue menos comprensivo. Fernando tuvo muchas oportunidades de hacer lo correcto. Podría haber confesado su crimen desde el principio. Podría haber encontrado otra manera de pagar sus deudas. En su lugar, eligió el camino del engaño y la manipulación. El veredicto del juicio fue complejo. Vega fue declarado culpable de malversación, extorsión y complicidad en las muertes de la familia Miley, pero no de asesinato en primer grado. El juez explicó, aunque el acusado no mató directamente a la familia Miley, sus acciones crearon las circunstancias que llevaron a su muerte. Esta es una tragedia que pudo haberse evitado si el acusado hubiera elegido la honestidad sobre el engaño. Vega fue sentenciado a 25 años de prisión, una sentencia que muchos consideraron tanto justa como misericordiosa. La historia de la familia Miley se convirtió en una leyenda urbana en San Rafael y los pueblos vecinos. Algunos decían que la Casa Amarilla estaba embrujada, que se podían escuchar las voces de los niños jugando en el jardín. Otros afirmaban que habían visto a Carmen caminando por la casa en las noches, buscando a sus hijos. Yo pasé por ahí una noche y vi luces encendidas, afirmaba don Pedro, el carnicero del pueblo. Pero cuando me acerqué, no había nadie. La casa estaba vacía y cerrada como siempre. La casa de la familia Miley permaneció vacía durante años. Nadie quería comprarla, tanto por la tragedia que había ocurrido allí como por los rumores sobrenaturales que la rodeaban. Es una casa maldita, decían los lugareños. Cualquiera que trate de vivir ahí terminará mal. El gobierno municipal eventualmente la compró y la convirtió en un pequeño museo dedicado a la memoria de la familia Miley, aunque pocos visitantes se aventuraban a entrar. Fernando Vega cumplió su sentencia en la prisión provincial. Durante sus años de encarcelamiento, se convirtió en un hombre profundamente religioso, dedicando su tiempo a ayudar a otros prisioneros y a escribir cartas de disculpa que nunca envió. Él cambió completamente, contaba el capellán de la prisión. Se volvió un hombre obsesionado con el perdón y la redención. Pero también era evidente que nunca se perdonaría a sí mismo por lo que había causado. Vega murió en prisión en 1995, después de sufrir un ataque cardíaco. Sus últimas palabras fueron: dígale a la familia Miley que lo siento. Pero la historia de la familia Miley no terminó con la muerte de Vega. En 2023, más de 50 años después de la tragedia, un grupo de estudiantes de historia local decidió investigar más a fondo el caso para un proyecto universitario. Queríamos entender mejor lo que realmente pasó, explicó María Rodríguez, una de las estudiantes. Había tantas versiones diferentes de la historia que decidimos buscar evidencia física. Su investigación los llevó de vuelta a la Casa Amarilla, que para entonces había sido abandonada nuevamente y estaba en proceso de demolición. Estábamos explorando el sótano cuando encontramos algo extraño, continuó María. Había una pared que parecía más nueva que el resto de la casa. Cuando la examinamos más de cerca,
Nos dimos cuenta de que había sido construida después de que la casa original fuera completada, intrigados por este descubrimiento. Los estudiantes obtuvieron permiso para demoler esa sección de la pared. Lo que encontraron detrás los dejó completamente sorprendidos. Una pequeña habitación secreta que contenía una caja de metal oxidada. Dentro de la caja había fotografías, documentos y, lo más sorprendente de todo, una cámara fotográfica antigua con un rollo de película sin revelar. La cámara era una Kodak Instamatic de los años 60, explicó el profesor de historia que supervisaba el proyecto. El rollo de película estaba sellado herméticamente en una bolsa plástica, lo que probablemente lo protegió de la humedad durante todos estos años. Los estudiantes llevaron la película a un laboratorio especializado en restauración de fotografías antiguas, esperando que las imágenes pudieran proporcionar nueva información sobre la familia Mill. El proceso de revelado fue largo y delicado. Después de 52 años, era un milagro que las imágenes estuvieran siquiera parcialmente preservadas, explicó el técnico del laboratorio. Pero logramos recuperar varias fotografías que estaban en condiciones sorprendentemente buenas. Las primeras imágenes mostraban escenas familiares normales. Los niños jugando en el jardín, Roberto leyendo el periódico, Carmen cocinando en la cocina. Pero las últimas fotografías del rollo revelaron algo completamente inesperado. Estas fotografías fueron tomadas la noche de la desaparición, anunció el profesor después de examinar las imágenes cuidadosamente. Podemos ver la fecha en el calendario de la cocina, 15 de octubre de 1971, pero lo más sorprendente era que las fotografías mostraban a la familia Mill cenando. Y en el fondo de una de las imágenes se podía ver claramente la figura de un hombre que no era Fernando Vega. Este hombre es mayor, probablemente de unos 50 años, y está parado en la entrada de la cocina observando a la familia. Las fotografías crearon una nueva controversia sobre el caso. Si hay otra persona en las fotografías, ¿significa que la confesión de Vega no era completamente cierta?, se preguntaban los investigadores. O tal vez había más de una persona involucrada en la tragedia. El detective Santander, ya retirado pero aún vivo, fue contactado para que examinara las nuevas evidencias. Estas fotografías cambian todo, admitió después de estudiarlas cuidadosamente. Necesitamos reabrir la investigación. La identificación del hombre misterioso en las fotografías se convirtió en una nueva obsesión para los investigadores. Compararon la imagen con fotografías de todos los conocidos de la familia Mill, pero no encontraron ninguna coincidencia. Es posible que esta persona haya sido la verdadera responsable de la tragedia, especuló Santander. Tal vez Vega estaba protegiendo a alguien con su confesión. La teoría ganó credibilidad cuando los investigadores descubrieron que Vega había tenido un compañero de celda durante sus primeros años en prisión, que había sido liberado antes de la muerte de Vega. El compañero de celda de Vega era un hombre llamado Augusto Herrera, explicó el director de la prisión. Era un criminal más experimentado, con conexiones con organizaciones criminales de Buenos Aires. Vega y él se volvieron muy cercanos, y Herrera parecía tener una influencia muy fuerte sobre Vega. Los registros mostraban que Herrera había visitado San Rafael en varias ocasiones después de su liberación, supuestamente para visitar a familiares, pero ahora estos viajes parecían sospechosos. La investigación sobre Augusto Herrera reveló que tenía un pasado criminal extenso, incluyendo extorsión, chantaje y asociación con grupos criminales organizados. Herrera era exactamente el tipo de persona que podría haber orquestado un plan para extraer dinero de la empresa textil, explicó un investigador de crímenes organizados. Y si la familia Mill había descubierto algo sobre sus operaciones, él definitivamente habría tenido motivos para silenciarlos. La búsqueda de Herrera se convirtió en una prioridad. Pero pronto descubrieron que había muerto en un accidente automovilístico en 1998. Sin embargo, antes de morir, Herrera había hecho algunas confesiones a un sacerdote en Buenos Aires. Vino a verme varias veces en los meses antes de su muerte, recordaba el padre Miguel. Estaba claramente atormentado por algo que había hecho en el pasado.
Mencionó algo sobre una familia en un pueblo pequeño, y sobre cómo había obligado a alguien a cargar con la culpa de sus crímenes el sacerdote. Respetando el secreto de confesión, no había revelado estos detalles hasta ahora, pero las nuevas evidencias lo convencieron de que era su deber moral hablar. Herrera me dijo que había estado chantajeando a un contador en un pueblo llamado San Rafael, continuó el padre Miguel. Dijo que había descubierto que el contador estaba robando dinero de su empresa, y que lo había estado forzando a darle una parte de las ganancias. Pero cuando el contador trató de parar, Herrera lo amenazó con exponer sus crímenes. Esta información coincidía perfectamente con la historia que Vega había contado, pero añadía una dimensión completamente nueva al caso. Herrera también mencionó que había ido a la casa del contador esa noche fatal, reveló el sacerdote. Dijo que había sido testigo de algo terrible, pero que había logrado convencer a otra persona de que confesara el crimen para protegerlo. Esta confesión sugería que Vega había sido manipulado por Herrera para admitir culpabilidad en un crimen que no había cometido completamente solo. Herrera era un maestro de la manipulación, explicó un psicólogo criminal. Probablemente convenció a Vega de que era mejor que él cargara con la culpa, tal vez amenazándolo con hacer daño a su familia si no cooperaba. Con esta nueva información, los investigadores comenzaron a reconstruir los eventos de la noche del 15 de octubre de 1971. Creemos que Herrera estaba chantajeando tanto a Roberto como a Fernando, explicó el detective, que ahora dirigía la investigación reactivada. Esa noche, probablemente fue a la casa de Roberto para exigir más dinero. Y cuando la situación se salió de control, él fue quien realmente orquestó la tragedia. Las fotografías mostraban a Herrera observando a la familia, posiblemente planeando su próximo movimiento. Es posible que Herrera haya sido quien realmente obligó a Carmen a envenenar a su familia, especuló el psicólogo criminal. Tal vez la amenazó con hacer algo peor a los niños si no cooperaba. Una madre desesperada podría haber visto el veneno como una forma más merciful de proteger a sus hijos. Esta teoría explicaba por qué Carmen había actuado tan drásticamente, algo que nunca había tenido sentido completo, basándose únicamente en la confesión de Vega. La revelación de la verdadera historia detrás de la tragedia de la familia Mili causó una nueva conmoción en San Rafael. Significa que Fernando Vega pasó 24 años en prisión por un crimen que no cometió completamente, dijo el alcalde actual del pueblo. Aunque él era culpable de malversación, no era responsable de las muertes de la familia Mili, la familia de Vega, que había vivido con la vergüenza durante décadas. Finalmente sintió que había algo de justicia en la revelación de la verdad. Mi padre siempre insistió en que había algo más en la historia, dijo el hijo de Fernando Vega, ahora un hombre de mediana edad. Decía que había aspectos de esa noche que nunca podría contar, pero que algún día la verdad saldría a la luz. La familia Vega inició un proceso legal para limpiar póstumamente el nombre de Fernando, argumentando que había sido coercionado a confesar más culpabilidad de la que realmente tenía. El caso de la familia Miley se convirtió en un estudio de caso para criminólogos y psicólogos, demostrando cómo los criminales experimentados pueden manipular a víctimas inocentes para que carguen con la culpa de sus crímenes. Herrera utilizó la culpa y el miedo de Vega para construir la coartada perfecta, explicó un experto en comportamiento criminal. Vega realmente creía que era responsable de las muertes porque Herrera lo había convencido de que sus acciones habían desencadenado la tragedia. Las fotografías también revelaron otros detalles inquietantes sobre esa noche fatal. En una de las imágenes, se podía ver que la pequeña Sofía estaba llorando, y que Ana tenía una expresión de terror en su rostro. Es evidente que los niños sabían que algo terrible estaba por pasar, observó un experto en análisis de fotografía. Esto sugiere que la situación había estado escalando durante algún tiempo antes de que se tomaran las fotografías. Roberto también se veía extremadamente tenso, con las manos apretadas en puños sobre la mesa. Creemos que Herrera había estado fotografiando a la familia como una forma de documentar su control sobre la situación, explicó el investigador principal. Era una forma de chantaje psicológico,
Mostrándoles que tenía poder sobre sus vidas más íntimas, la cámara había sido encontrada en la habitación secreta, sugiriendo que alguien la había escondido allí después de los eventos de esa noche. Posiblemente Roberto la escondió como una forma de dejar evidencia de lo que realmente había pasado. La investigación también reveló que Herrera había estado operando una red de chantaje más amplia en la región. Había al menos 5 empresas en pueblos cercanos, donde sospechamos que estaba ejecutando esquemas similares, explicó un investigador de crímenes financieros. Herrera había perfeccionado un sistema donde identificaba empleados que estaban robando pequeñas cantidades de dinero, y luego los chantajeaba para obtener información sobre las operaciones financieras de las empresas. La familia Milley había sido solo una de muchas víctimas de este criminal sofisticado. Lo más trágico es que toda esta situación podría haberse evitado si Roberto hubiera denunciado el chantaje desde el principio, reflexionó el detective Santander. Pero Herrera era muy inteligente. Sabía exactamente cómo encontrar a personas que tenían algo que esconder, y luego utilizaba esa información para controlarlas completamente. La red de chantaje había operado durante años sin ser detectada, causando probablemente muchas más víctimas de las que nunca se sabría. En 2024, más de 50 años después de la tragedia original, la ciudad de San Rafael finalmente decidió crear un monumento apropiado para la familia Milley. Merecen ser recordados no como víctimas de un crimen pasional, sino como víctimas de un criminal sofisticado que destruyó vidas inocentes, dijo el alcalde durante la ceremonia de inauguración. El monumento incluía fotografías de la familia en tiempos más felices, junto con una placa que contaba la verdadera historia de su tragedia. La historia de la familia Milley se convirtió en un símbolo de cómo los crímenes del pasado pueden seguir afectando a las comunidades durante generaciones. Este caso nos enseña que la justicia no siempre es inmediata, pero que la verdad eventualmente sale a la luz, reflexionó un criminólogo que había estudiado el caso. También nos muestra lo importante que es no juzgar las situaciones basándose únicamente en las primeras impresiones. El caso ha sido incluido en libros de texto de criminología como un ejemplo de cómo las confesiones falsas pueden ser inducidas por manipulación psicológica. Hoy en día, la Casa Amarilla donde vivía la familia Milley ha sido demolida, y en su lugar se construyó un pequeño parque comunitario. Queríamos que el lugar fuera asociado con vida y esperanza, no con tragedia y muerte, explicó la concejala responsable del proyecto. El parque incluye un área de juegos para niños, bancos para que las familias puedan sentarse juntas, y un pequeño jardín de memoria donde las personas pueden reflexionar sobre la importancia de la honestidad y la comunicación en las relaciones familiares. La familia extendida de los Milley finalmente encontró algo de paz con la revelación de la verdad completa. Siempre supimos que Roberto no era el tipo de persona que pondría a su familia en peligro intencionalmente, dijo su hermana durante una entrevista. Saber que fue víctima de un criminal nos ayuda a entender mejor lo que realmente pasó esa noche terrible. La familia también expresó perdón hacia Fernando Vega, reconociendo que él también había sido víctima de las manipulaciones de Herrera. El caso de la familia Milley sigue siendo estudiado por investigadores criminales como un ejemplo de cómo los crímenes complejos pueden tener múltiples capas de víctimas y perpetradores. No es una simple historia de bien contra mal, explicó un profesor de criminología. Es una demostración de cómo las circunstancias pueden llevar a personas normales a tomar decisiones desesperadas, y cómo los criminales experimentados pueden explotar esas situaciones para sus propios fines. La historia continúa siendo contada en San Rafael como una advertencia sobre los peligros del secreto y la importancia de buscar ayuda cuando se enfrentan situaciones difíciles. Finalmente, después de más de 5 décadas, la familia Milley puede descansar en paz, sabiendo que su verdadera historia ha sido contada. Sus nombres han sido limpiados de las acusaciones de crimen, y son recordados como lo que realmente fueron: una familia amorosa que fue destruida por las acciones de un criminal sin escrúpulo.
La verdad tomó 52 años en emerger completamente, reflexionó el detective Santander en su última entrevista sobre el caso. Pero finalmente, la familia Milley ha recibido la justicia que merecían desde el principio.